Bien, entonces para seguir practicando, vamos a mirar otro ejemplo de cómo aplicar el principio de conservación del calor en los ejercicios que estamos trabajando. Entonces, este dice, un trozo de metal desconocido de 489 gramos se enfría desde 92.4 grados Celsius hasta 18 grados Celsius cuando se sumerge en 1 kilogramo de agua que está a 10 grados Celsius. Calcule el calor específico del metal e identifícalo de la lista que recibes. Entonces, este es un típico ejercicio que trabajamos, el hecho de mirar experimentalmente qué material es el que yo esté utilizando. En ese momento le decimos es un metal desconocido, pero cuando calculemos su calor específico puedo ir a la tabla y revisar qué material es. ¿Sí? Entonces eso es lo que se hace en el proceso experimental. Aquí tenemos la representación de lo que ocurre, tenemos el recipiente con el termómetro y el metal que está incluyéndose y esperamos un tiempo hasta que llegue al equilibrio térmico. Aquí recordamos las ecuaciones que estamos usando. Calor es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. Y el de conservación de calor, que es calor absorbido, es igual a menos calor cedido. Entonces vamos a hacer inicialmente una lista de los elementos que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de que de un metal y estamos diciendo que se introduce en agua. Entonces tengo dos elementos aquí. Vamos a ver, ¿qué conozco del metal? Me dicen es un metal desconocido, tiene una masa de 489 gramos, es decir, 0.489 kilogramos. Recuerde que trabajamos en sistema internacional. Dice que este se enfría desde 92.4 grados Celsius hasta 18 grados Celsius. Así que conocemos su temperatura, vamos a poner aquí metal, temperatura del metal inicial era de 92.4 grados Celsius. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ahí, se enfría desde esa temperatura, quiere decir que esa fue su temperatura inicial. Y del agua, conozco que la masa del agua es de 1 kilogramo. Dice está inicialmente a 10 grados Celsius. Sé que es agua y si sé que es agua significa que puedo conocer fácilmente su calor específico, que es 4186 joules kilogramo a la menos 1, Celsius a la menos 1, porque me lo da la tabla. Aquí el calor específico del metal no lo conozco y es la incógnita, pero aparte me dicen que cuando ya yo los mezclo, ellos llegan a una temperatura de equilibrio de ¿cuánto? De 18, ¿cierto? Aquí me está dando la clave. Aquí en esta parte me dice el metal se enfría desde esta temperatura hasta 18. Si llegó hasta 18 quiere decir que esa es la temperatura de equilibrio. Y recuerden que ya está mezclado. Eso pasa cuando él se sumerge en el agua. Quiere decir que tanto el agua como el metal llegan a esa temperatura de equilibrio. ¿Sí? Listo. Continuemos entonces. Ahora sí, apliquemos nuestra ecuación de conservación de calor. Q absorbido, calor absorbido, va a ser igual a menos Q cedido. Identifiquemos rápidamente. ¿Quién absorbe y quién cede? ¿Cierto que está fácil? Absorbe el que tiene menor temperatura, el agua, ¿cierto? Así que aquí debo poner Q del agua menos el calor de quien cede. ¿Quién cede? El metal, porque el metal disminuye su temperatura. Ahí está. ¿Cómo pongo aquí el calor del agua? Bueno, aquí es donde viene a jugar esta ecuación que trabajamos antes. Entonces aquí para hallar el calor del agua sería masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura que sufrió el agua. ¿Qué cambio sufrió? Final menos inicial. ¿A qué temperatura llegó? 18. 18 grados Celsius menos su temperatura inicial que fueron 10. Listo, allí tengo la información del agua. Y esto es igual al calor del metal, que sería menos la masa del metal
por el calor específico del metal, que no lo conozco, y el cambio de temperatura del metal. El metal llegó a 18, pero su temperatura inicial era 92.4 grados Celsius. ¿Listo? Entonces lo que quiero hallar es esto. Así que me toca despejarlo. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, recuerda que todo lo que está al lado lo debo quitar y todo lo que está al lado está multiplicando, así que lo debo pasar al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces esto nos está quedando aquí masa del agua, calor específico del agua, por 8. Cuando haces esta resta, entonces te va a quedar por 8 grados Celsius, ¿sí? Entonces voy a ir borrando lo que ya no voy a utilizar acá para poder ganar tiempo, ganar aquí el espacio. Vamos a borrar esto aquí y vamos subiendo la operación. Entonces me queda masa del agua por el calor específico del agua por 8 grados Celsius va a ser igual a menos la masa del metal por el calor específico del metal por, y aquí tendría que hacer esta resta, 18 menos 92.4, y eso me está dando menos 74.4 grados Celsius. ¿Listo? Ahora sí puedo borrar esta parte de acá y volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, como quiero hallar esto, puedo hacer dos cosas: o despejarlo directamente o reemplazar valores y luego despejar. Entonces aquí, por ejemplo, dice masa del agua es 1 kilogramo, calor específico del agua 4186 joules kilogramos a la menos 1 Celsius a la menos 1 por 8 grados Celsius. Eso es lo que me da de este lado. Igual, entonces de este lado me está quedando menos 0.489 kilogramos por el calor específico del metal, que no lo conozco, por menos 74.4 grados Celsius. Entonces vamos a resolver esta parte. Vamos a hacer entonces 4186 por 1, me da lo mismo, por 8, esto me está dando 33.488. ¿Qué unidades queda? Bueno, kilogramo a la menos 1 se va con kilogramos, Celsius a la menos 1 se va con Celsius, así que esto me queda en joules. Igual a que vamos a hacer de este lado, entonces vamos a hacer este producto, estos dos números. Miren que ambos son negativos, así que menos por menos me va a dar más. Entonces 0.489 por 74.4. Eso me está dando 36.38 más o menos. Y quedan en unidades de kilogramo grados Celsius. Esto es kilogramos, esto es grados Celsius. Por, ya aquí multipliqué estos dos, pero aquí me sigue quedando por el calor específico del metal, ¿sí? Ahora sí, finalmente pasamos este número a dividir al otro lado. Este nos quedaría dividiendo al otro lado, así que aquí me quedaría 33.488 joules dividido entre 36.38 kilogramos grados Celsius. Esto sería el calor específico del metal. Vamos a hacer eso, 33.488 entre 36.38. Eso me está dando aproximadamente 920.5 por allí, si lo quieren, o 921. Y las unidades serían joules, kilogramos a la menos 1, grados Celsius a la menos 1. Listo. Aquí hallamos el calor específico de este metal desconocido. Al final, en la pregunta dice, calcula el calor específico e identifica lo de la lista. Entonces recuerden que es un metal desconocido, pero la intención de hacer este proceso es que yo lo pueda llegar a comparar
y entonces encuentro aquí que el metal desconocido era aluminio. ¿Listo? Muy bien. Revisemos otro ejercicio. Esto en proceso puede ser más largo, pero vamos simplemente a trabajar con la ecuación para que la puedan utilizar fácilmente, ¿sí? Entonces aquí me dice un tubo de cobre de 400 gramos que se encuentra inicialmente a 200 grados Celsius se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio? Entonces miren que aquí nos están preguntando otro factor, temperatura de equilibrio. Si yo empiezo diciendo QAPS es igual a menos QC, entonces ¿quién absorbe y quién cede? Aquí absorbe el agua y cede el cobre. Entonces aquí me quedaría el calor del agua sería igual al menos calor del cobre. ¿Cómo calculamos el del agua? Me quedaría masa del agua por calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua, que sería temperatura de equilibrio menos la temperatura del agua, igual a menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por el delta del cobre, que sería temperatura de equilibrio menos la temperatura del cobre, ¿sí? Pero la incógnita, recuerden que es temperatura de equilibrio. ¿Dónde está la temperatura de equilibrio? Oh, miren, es aquí. Oh, pero también está del otro lado, ¿sí? Entonces aquí nos toca hacer un proceso matemático un poquito más extenso. Nos toca hacer esto multiplicándolo por esto, esto multiplicándolo por esto, esto multiplicando por esto y esto. ¿Cómo se llama eso? Expandir, ¿verdad? Nos toca expandir ese paréntesis. Entonces nos van a salir 4 términos, 2 términos de este lado, 2 términos de este lado y nos toca pasar todas las temperaturas de equilibrio a un lado y todo lo demás al otro lado para poder hallar. Entonces, haciendo todo ese proceso, vamos a llegar a la siguiente ecuación. La temperatura de equilibrio va a ser igual a masa 1 por el calor específico del cuerpo 1 por la temperatura que tenga el cuerpo 1 más la masa 2 por el calor específico del cuerpo 2 por la temperatura que tenga el cuerpo 2 más, si tienes 3 cuerpos o 4 cuerpos interactuando, vas a colocar el resto, masa 3 por calor específico 3 por temperatura del cuerpo 3 dividido entre masa 1, calor específico de 1 más masa 2, calor específico de 2 más, etcétera, masa sub n, calor específico sub n, ¿sí? Dependiendo del número de cuerpos que tengas. Entonces, esta que está aquí es la fórmula general. Tu cuerpo 1 puede ser el agua, tu cuerpo 2 puede ser el cobre y simplemente sería reemplazar los datos que tienes para hallar a cuál es la temperatura de equilibrio. Es decir, no tienes que hacer todo este proceso como nos decía un profesor a nosotros, esto se hace una sola vez en la vida. Pero ya después de hacer todo este proceso, encuentras que siempre vas a poder obtener la temperatura de equilibrio con esta fórmula general. Entonces, siempre que en el ejercicio te pidan temperatura de equilibrio, identifica cuántos cuerpos hay, cuáles son sus datos y utiliza esta ecuación para poder hallar el resultado. Listo, con esto vamos a seguir trabajando.